Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero aquí lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los adultos no son los únicos que viven a las carreras, tal como se señala en Orgullosos de estar agobiados y el síndrome de la vida ocupada. También ocurre con los niños. Muchas veces los padres sobrecargan de actividades a sus hijos con el fin de tenerlos ocupados, menospreciando la importancia del tiempo libre en su desarrollo. Se levantan muy temprano para ir al colegio. Después de una larga jornada, llegan a casa y apenas tienen unos minutos para comer algo cuando ya tienen la primera actividad en su agenda, la clase de música, después el partido de fútbol, seguido de la clase de inglés. Se está escondiendo el sol y todavía falta hacer las tareas. Cuando llegan a casa es hora de la cena y una vez esta termina, hay que sentarse a estudiar. Ya es de noche, están cansados y no tienen ánimos de ver un cuaderno y sin mucha televisión e internet. Finalmente llega la hora de dormir. ¿Y dónde quedó el descanso y el compartir en familia? Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Sin tiempo para ser niños. ¡Bienvenidos! Y para desarrollar este tema nos acompaña el psicólogo Adrián Chávez. Me llama la atención el tema Sin tiempo para ser niños. Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días. A ver, todos pasamos ya por eso de ser niños. ¿Qué es ser niños? ¿Qué es la niñez? ¿Y qué etapa de la vida comprende más o menos? La niñez es una etapa muy importante en la vida. De hecho, ahí se determinan muchas de nuestras características emocionales y psicosociales, de autocontrol, de regulación, de sistemas, de convivencia y de hábitos. Ahí es donde se van a desarrollar. No significa que en las otras etapas no lo podamos hacer, pero es más difícil, es mucho más fácil hacerlo en un niño. Incluso él nos los recuerda, tengo que hacer esto, hay que hacer aquello, y se controlan mucho más fácil. Por eso es importante hacerlo desde niños. La niñez, pues es la primera etapa de la vida, desde que nacemos hasta los 11, 12 años. Ah, sí, nomás hasta los 11. Sí, hasta esa etapa se considera niñez. A partir de ahí, pues ya empieza la adolescencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en esta etapa de la niñez, todavía la podemos dividir niñez temprana, niñez intermedia y niñez tardía. Todas las etapas son importantes. Todas las etapas son importantes. ¿Por qué? Porque ocurren diferentes procesos de desarrollo. Desarrollo físico, o sea, al principio, el primer año, hasta los 2 años, o sea, mucho del desarrollo es físico. Los niños nacen con 3,5 kilos, o sea, en promedio, puede ser 3 kilos, puede variar. Pero a partir de ahí, en el primer año, el crecimiento físico es impresionante, o sea, pueden hasta duplicar su peso. A partir del año ya el crecimiento ya es poco, pero empiezan otros desarrollos, como el desarrollo cognitivo, el emocional, el social, que es al que hay que ponerle atención. Bueno, esta es la niñez temprana, los primeros 2 años de vida. Después viene la niñez intermedia, de los 2 a los 5, 6 años. En esta etapa los niños desarrollan y potencializan la imaginación, el aprendizaje empieza, porque empieza la edad del kinder, el preescolar, empiezan a desarrollarse socialmente, ellos ya pueden establecer relaciones sociales con otros niños, con los adultos, empezar a interactuar. ¿Cómo vemos la aceptación a ciertas personas y la no aceptación con otras, no? Los niños son muy inteligentes y en esa etapa es cuando no, y es por algo. Es por algo y hay que ponerle atención a esa parte. Por eso también es importante no utilizar a los niños, por ejemplo, para echar mentiras a los adultos, ¿no? Porque dicen ellos aprenden que está bien, ¿no? Porque escapamos de un castigo, ¿no? Como por ejemplo del cobrador, ¿no? O sea, escapar del cobrador utilizando al niño, diciéndole que le diga que no estamos. Entonces el niño aprende que decir una mentira está bien. Él no sabe que es una mentira, él solo dice, pues mi mamá dijo que no está, ¿verdad? O sea, en su inocencia. Por eso la niñez es muy importante, porque allí también adquieren los hábitos. Se levantan a una hora, se alimentan de cierta manera, les enseñamos a comer despacio, a tomarse su tiempo, a combinar los alimentos. Les enseñamos una forma de vivir que se va a quedar por muchos años. Insisto, puede modificarse después, pero en la niñez ahí la van a adoptar. Sí, es cierto. Y por ejemplo, tenemos que, aunque pensemos que los niños están chiquitos, que tienen 2, 3 años, que no entienden, no comprenden a lo mejor
alguna regla que pongamos en casa, algún modo de realizar las cosas en nuestro hogar, los niños sí lo comprenden, ¿verdad? Que me ha tocado desde chiquitos, hay niños que tiran su propio pañal, entonces te llama la atención de que cómo sabe que el pañal va a la basura. Es porque uno ya le está enseñando esos hábitos, digamos. Es muy importante lo que dices, a partir desde bebés, desde los 3, 4 meses, hablarle de esas rutinas. Uno dice, es un bebé, te está escuchando. Sí. Y vas a notar que cuando empieza a caminar y cuando empieza a hablar, el niño empieza a realizar. ¿Por qué? Porque se va programando su mente y su cerebro, se va programando para esas actividades, de tal manera que cuando, así que dice, le cambian el pañal o terminan de comer, él solito empieza a hacer las cosas, va a dejar el plato a la mesa, incluso hasta te puede recordar a ti lo que hay que hacer, qué es lo que sigue o cómo se deben hacer las cosas. Es muy importante el lenguaje, hay que hablarle mucho a los niños y decirles las rutinas. Sí, es cierto. Oye, yo me acuerdo, por ejemplo, en algún otro programa, otra oportunidad que tuve de entrevistar a un pediatra, dice que a los niños hay que referirnos a ellos hasta cuando los estamos bañando, decirle, ahora el pie derecho, ahora el pie izquierdo, la cabeza, y el niño, como tú dices, te está escuchando y se está formando. No nomás estamos, ándale, te voy a bañar rápido, a ver, no, o sea, hay que hablar las palabras como son. Hay que hablarle correctamente, hay que hablarles pausado para que ellos vayan diferenciando la mano izquierda. ¿Qué será eso de izquierdo? Diremos, o sea, en la mente del niño, ¿qué es lo izquierdo y qué es lo derecho? Arriba, abajo, o sea. Y a veces muchos padres se desesperan porque el niño levanta la mano derecha y levanta la izquierda o hace cosas que uno no sé. Tengan paciencia, con el tiempo van a notar que los niños hacen lo que les decimos. Bien, en este caso hay un asunto importante que es cuando incorporamos a los niños en nuestras rutinas, los sacamos de su vida. Hay bebés que andan con la mamá para todos lados. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que hacer muchas actividades y ahí anda el niño en el carro, lo bajan a la tienda, lo bajan al súper. Regresamos. Claro, vamos al corte comercial y ya regresamos. Oye, ¿sí es cierto? ¿Hay niños que viven en el carro? Sí. Estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Todos llevamos algo de niños, aún que ya seamos unas personas maduras, porque nos encanta convivir, por ejemplo, en lo personal estamos platicando con nuestros hijos, entonces ahí como que aflora ese sentimiento de volver a disfrutar las cosas tal y como son, ensuciarte, jugar con tierra, sudar, etcétera. Pero bueno, aquí la cosa es que sin tiempo para ser niños, a veces los papás andamos vueltos locos con nuestro trabajo, con actividades, y no le permitimos a los niños ser niños. Así es, a veces queremos que los niños se integren a nuestra vida ajetreada y ahí los traemos para todos lados, ¿sí? ¿No? En nuestras actividades, al súper, a las tintorería, al agua, eso. Sí, a la tintorería, a todos lados. Y luego además, pues ya cuando los niños van creciendo, 2, 3, 4 años, les buscamos actividades para ellos. Los llenamos de actividades, el deporte, la música, el arte, 1000 cosas, cursos, talleres, inglés, extra de matemáticas, manualidades, exacto. Mucho. Y aquí hay que tener cuidado porque los niños también se estresan y también desarrollan pues, alteraciones de comportamiento emocionales o conductuales o de las dos. Y entonces hay que tener cuidado cuando los niños, cuando noten que el niño no quiere ir a clase, cuando el niño no quiere ir a la escuela, cuando el niño notan que hace berrinche frecuentemente, significa que algo en su vida se está saturando, ¿no? Demasiadas actividades en la tarde, tal vez necesita más horas de descanso. Y descanso no es que esté acostado en su cuarto o en la sala, no, descanso es en casa haciendo otras cosas, a lo mejor dibujando, leyendo, haciendo otras cosas, pero tranquilo en casa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando lo llevamos a una institución o a una actividad deportiva, hay reglas. Y si no las cumples, pues hay sanciones. ¿Sí? O sea, si el entrenador, o sea, el simple juego, ¿no?
el entrenador dice, si no hiciste bien los ejercicios, si incumpliste en la disciplina, no vas a jugar el domingo. Entonces, ¿qué sentido tiene para el niño entrenar toda la semana cuando el entrenador dice, no vas a jugar el domingo porque te indisciplinaste o porque hiciste algo? Llegaste tarde, no cumpliste con tal cosa, ¿no? Y que a veces ni siquiera es culpa de él, incluso a veces de nosotros los papás, que no llegamos a tiempo y él recibió la sanción de no jugar el domingo. Entonces el niño se estresa y se angustia porque él trata de hacer cosas, de apegarse y resulta que recibe castigos hasta cierto punto inmerecidos. Y se desaniman para seguir activos haciendo esas cosas extras en la tarde, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Los papás tienen que evaluar y saber en qué momento el niño está manifestándose emocionalmente, está revelándose y decir, a ver, algo está ocurriendo, el niño está inconforme con algo. Muchas veces lo pueden decir, muchas veces no lo pueden decir. Y hay que tomar en cuenta eso y saber en qué momento vamos a darle más tiempo para que esté en casa tranquilo. O si nosotros no podemos quedarnos en casa, pues dejarlo con alguien a cargo, la abuela, la tía, alguien que pueda ayudarle a la lectura u otras cosas y no llevarlo con nosotros a dar todas esas vueltas toda la tarde. Que si para uno es enfadosón andar en las vueltas y todo, pero lo tenemos que hacer. Imagínate para el niño que lo tenemos que traer y súbete, bájate, voy a pagar esto. Es tedioso, ¿no? Y otra cosa, Adrián, en esa etapa que los niños, los papás de repente por ocupaciones de ellos, los tienen en miles de actividades, se vale, por ejemplo, si el niño la solicita. O sea, ahí sí es más válido cuando mamá, quiero aprender guitarra, quiero ir a deporte. Ahí sí se vale más, o sea, porque él te lo está pidiendo, puede hacer más cosas, ahí sí. Sí, hay que evaluar que, bueno, hay que ver que todos los niños tienen una energía diferente, ¿no? Y entonces si el niño está pidiendo más actividades, pues ok, podemos hacerle espacios para que haga más, siempre y cuando no se altere emocionalmente, que no esté demasiado cansado, que no esté triste, enojado, etcétera, o que no se sature de actividades y que entonces esté a las 10, 11 de la noche haciendo tarea o haciendo cualquier otra actividad. Si es así, lo puede hacer. Adelante, hay que acceder a eso o darle alternativas. Digo, a veces también como familia se puede, a veces no, a veces le cambiamos una cosa por la otra. Se vale también que solicite, regresar la propuesta y que se concrete algo que es bueno para ellos. Lo importante es que vigilen el desarrollo emocional y el social. Si el niño está bien, sano físicamente, y si el niño está bien emocionalmente, y si el niño está bien socialmente, si convive bien con los demás, estamos bien. No importa el número de actividades, si son poquitas o si son muchas, si pide más o si pide menos, está bien. Siempre y cuando, es muy importante que a veces podemos buscar o preguntarle a un médico, a un psicólogo, pedirle al mismo pediatra, pedirle cuáles son esas etapas de desarrollo durante cada año en la niñez y ver qué es lo que debe hacer. Bien, en las tablas normalmente viene lo que hace la mayoría de los niños de 3 años. Tomamos un ejemplo. Sí. Lo que la mayoría hace, lo que pocos hacen, pero es posible, y lo que muy poquitos hacen, porque hay niños que son de 3 años, pero hacen cosas de 5 o de 6, que a lo mejor son niños sobresalientes o niños genios, que le llamamos, en algún área. Puede ser en el desarrollo físico, en el desarrollo intelectual. Entonces, revisando esas tablas, tú como papá puedes decir, ok, mi niño puede hacer este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando los papás pensamos que el niño no puede hacer cosas? No, quítate, porque tú no puedes. Y a lo mejor el niño quiere, y si le tenemos paciencia y le enseñamos bien, lo puede lograr, ¿por qué no? Porque es una inquietud que él tiene, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son esas etapas de desarrollo, y son por año, y en cada año el niño puede hacer ciertas cosas. Tareas en casa, tareas en la escuela, psicosociales, etcétera. Qué importante es eso que mencionas, que dejemos al niño cuando tenga alguna inquietud, dejemos y apoyémoslo para que la realice, ¿no? Porque muchas veces también ciertos papás, mamás, tenemos traumas, por qué no decirlo así, de nuestra niñez, que quisimos tal vez figurar en el ballet, en el baile, en natación, en qué sé yo, equitación, todo eso. Y los papás es una cosa que a fuerzas vas a realizar esa actividad. Y las cosas a fuerzas no funcionan. No funcionan. Entonces es muy importante que le hagamos al niño un plan adecuado para él. Eso es muy importante. Vamos al corte comercial y regresamos.
Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Sin tiempo para ser niños. Continuamos. Muy bien, ya estamos ya de regreso porque estamos platicando aquí con Adrián y lo que sigue es compartirles, todas las recomendaciones, los tips para que ustedes como padres utilicen bien esa niñez de sus hijos, los dejen disfrutarla, vivirla, aprovecharla y sobre todo desarrollarse en lo que ellos son buenos y tienen esa inquietud. Así que vamos a compartirlo con nuestro público. Claro, el primer paso para poder hacer un plan con los niños es la comunicación. Es decir, sentarse con el niño para evaluar qué es lo que pueden y quieren hacer. Y entonces decir, bueno, los papás se van con esa tarea de decir, a ver, mi niño quiere natación, quiere jugar básquet, quiere ir al box y quiere hacer una serie de cosas. ¿Cuáles son posibles? ¿Cuáles tenemos acceso? Los recursos, las distancias, los tiempos. Lo económico, todo eso se vale. Todo lo tienen que evaluar los papás y decir, a ver, tú, entre los papás, dice, a ver, tú vas para allá en la tarde, lo puedes dejar. Yo a las 6 salgo por él y voy y lo llevo y lo traigo, etcétera, etcétera. Tienen una idea, la evalúan con los recursos económicos, los tiempos, las distancias, una serie de cosas. Y entonces ya pueden ir con el niño a decirle, a ver, hijo, mira, puedes hacer estas cosas, mamá te iría a dejar, yo iría por ti, tú harías esto, etc. Después de eso vas a ir a casa, hacer tareas, armar un plan y preguntarle al hijo, ¿estás de acuerdo con eso? Son las cosas que tú querías, no se pueden realizar las 4, pero puedes hacer 2, las otras 2 las dejaremos para el próximo año o en meses posteriores, a lo mejor 6 meses en una actividad y 6 meses en la otra. Y entonces que el niño diga, está bien, me parece bien. Llegan a ese punto en el que están de acuerdo y listo, empiezan la actividad. ¿Qué es lo que deben hacer como recomendación para tomar esa decisión? 1, que el niño no solo lo diga, sino que los papás también se involucren. Es muy importante que los papás vayan y observen qué es lo que el niño hace. A lo mejor un niño va y se sienta, ¿no? A lo mejor el niño quiere ir a jugar fútbol, pero va por otro interés. A lo mejor dice, bueno, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a cambiarnos de deporte. Es importante que vayan y vean si el niño está disfrutando la actividad. A lo mejor le gusta el fútbol porque lo ve en la tele, pero a lo mejor jugarlo ya es otra cosa. No se le da, no lo está disfrutando. A lo mejor sus compañeros, a lo mejor el entrenador, a lo mejor no le está pasando bien. Quiere él hacerlo, pero no la está pasando bien. A lo mejor hay que cambiarlo a otro club, hay que cambiarlo a otro lugar o cambiar de deporte. Y así hay que monitorearlo, porque es muy fácil que cuando el niño diga, ya no quiero ir, no, tú quisiste ir y te aguantas. Bueno, hay que evaluar por qué es lo que está ocurriendo en el lugar allá y observarlo. Y al final, entonces los papás tienen que ver, ¿lo cambiamos de actividad o no? También si el niño se está cansando demasiado. Y al final de cuentas, pues en este mes, que es el mes del niño, tenemos que darle a él las mejores condiciones para que viva y crezca. Y acuérdense que la niñez es para ser feliz. Claro que debe tener obligaciones, la escuela, tareas, deporte, pero no todo es obligación, incluso divertirse porque es una pobrecitos obligación. También, ¿no? Ahí anda uno queriéndolos tratar como grandes, dándoles obligaciones que todavía no les corresponden. Y a veces las condiciones en nuestros hogares, nuestras casas son muy chicas ahora, o sea, no hay suficiente espacio para correr, andar en bici, jugar con pelotas, etcétera. Los tienes que llevar a un parque, incluso llevar fuera de la ciudad, a que corra libremente. Que respiren, ¿no? Que su campo visual no sea de 3 metros, ¿no? Sino que sea de 30, 300 metros, ¿no? O sea, es muy importante que los niños tengan ese equilibrio de las obligaciones y la diversión. Tiempo libre para que hagan lo que ellos quieran, como ellos quieran, sin reglas de juego incluso, ¿no? La bicicleta, o sea, no te salgas de ahí, te saliste de la raya, o sea, incluso dibujar, te saliste, le borramos, vuélvela a hacer. Todo es una obligación para el niño. Ciertamente lo estamos formando, pero yo les digo a los papás, no hay que exagerar. Hay que formarlo tal vez o poner más restricciones en cuanto a la escuela, obligaciones, horas de dormir, hora de baño, todo eso, ¿no? Pero cuando se trata de divertirse, de ser niños, de sacar eso que traen adentro, que quieren disfrutar de la vida, brincar y chacotear,
hay que dejarlos tantito, aunque se ensucie. Que lo hagan más libre. Exacto, también a los niños chiquitos, como les digo a los papás, sácalo a la tierra, al lodo, que coma que tierra. Se ensucie. ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor un malestar estomacal, lo que sea, no va a pasar de ahí. Hay medicamentos para eso. No pasa nada. De vez en cuando. Son anticuerpos, además. Claro. No pasa nada. Hay que dejarlos libres para que hagan y se desarrollen bien durante la niñez, porque la niñez no va a regresar. Ya las obligaciones crecen y bueno, aprendemos a hacernos más responsables en la adolescencia y la adultez mucho más. Y hay que aprovechar cuando son niños también para disfrutarlos. Hasta nosotros recordar qué es ser niño, ensuciarnos con ellos, pintar, embarrarnos de pintura, y que ellos sientan también que la relación familiar también se adapta a ellos y no siempre ellos a nosotros. Me pasaron un escrito que te lo voy a compartir en un rato más y también a nuestro público, que habla precisamente de eso. No recuerdo el título, pero ahorita se los compartimos en Facebook, que habla de eso, de aprovechar la etapa que estamos viviendo con nuestros niños. Hay que apoyarlos. Si se trata de un encuentro deportivo, mamá, papá, pónganse la camiseta, lleven la matraca, grítenles, echen porras, porque después pasa el tiempo, crecen los niños y a lo mejor ya no te invitan. ¿Por qué? Porque están en otra etapa, que luego vamos a hablar de eso que es la adolescencia. Entonces ahorita a disfrutar. Sí, ahorita es cuando todavía los abrazas, los besas, los apachurras y todo. Ya cuando crecen ya no quieren. Es más, ya no quieren ellos que los lleves a las actividades. Déjame aquí, no me abraces, no me beses, ay, te van a ver, ya se avergüenzan o... No es que se avergüencen de nosotros, es un sentimiento que van desarrollando en ciertas edades. Es normal, es natural, lo van a sentir y se van acostumbrando y luego ya acceden otra vez a los abrazos y al apapacho y todo. Pero los niños, o sea, desde los 0 años, digo siempre, hasta los 10 todavía los puedes estrujar, llevar, traer, etcétera. Hay que aprovechar esa etapa porque después ya entran a otra etapa en la que ya no nos permiten hacer ciertas cosas a nosotros los papás y los adultos. Ay, hay que aprovechar esa niñez junto con nuestros pequeños, porque niñez solo hay una. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros. Gracias. Y sigamos por esta vía libre.